Hola, nuestro grupo está conformado por Raquel Hurtado, Antonio José León y Mayra Alejandra Yepes. El día de hoy realizaremos un video explicativo acerca de la influencia de las generaciones en la literatura actual. Esperamos y les guste. Influencia de las generaciones en la literatura actual. La literatura actual. En la literatura actual, sobre todo en la colombiana, se han experimentado diversas transformaciones y afinamientos a partir de las dos últimas décadas. En los años 70, algunos autores se consolidan en el panorama nacional con premios internacionales importantes. En los años 90 aparecen autores jóvenes que viven construyendo una obra en un recorrido de 15 años de publicaciones. En la primera década del siglo XXI se manifiestan nuevas voces como las mujeres, los indígenas, los afros, los LGTB. Se implementa la enseñanza de la escritura creativa en universidades, que es una práctica usada principalmente por escritores del mundo literario para crear historias épicas fuera de los esquemas tradicionales de la redacción periodística, profesional, académica o técnica. Crecen los proyectos de talleres literarios a nivel nacional. Surgen nuevos concursos literarios a nivel nacional, se empiezan a escribir novelas hipertextuales, se inicia un proceso de legitimidad de las editoriales independientes. Hacer un balance del panorama actual en el campo literario implica escuchar muchas voces, ya que debe estudiar desde la diversidad de ópticas y subjetividades. El vanguardismo abarca una serie de movimientos artísticos construidos en Europa y llegados a Colombia en los años 20, los cuales buscan la renovación y libertad de expresión. Estas hacen parte de las tantas perspectivas en las que se pueden analizar la literatura colombiana. En esta ocasión, la influencia de la generación del 98, un grupo de escritores, ensayistas y poetas españoles que se vieron profundamente afectados por la crisis moral, política y social desencadenada en España por la derrota militar en la guerra hispano-estadounidense y la consiguiente pérdida de Puerto Rico, Cuba y las Filipinas en 1898. Este grupo dejaron su huella y colaboraron en la renovación literaria de fines del siglo XIX. Dado el contexto histórico, la generación del 98 tuvo una postura marcadamente crítica ante las normas sociales y la situación política de aquel momento. Frente a tanto cambio, este grupo de autores decidió renovar y romper con todos los moldes impuestos hasta la fecha dentro del ámbito literario. Por otro lado, la generación del 27, también un grupo de poetas españoles que representaron a los más notables de la literatura del siglo XX, influenciados por movimientos europeos como el simbolismo, futurismo y surrealismo, pero no representan un pensamiento revolucionario ni de inclinación política o social, ambos grupos marcados por la dictadura y la crisis del pensamiento. ¿Cómo influyen las generaciones en la literatura actual? En la actualidad, el gran tema de la identidad latinoamericana, ¿quiénes somos?, pareció dejar paso al tema de la identidad personal, ¿quién soy? Los cuentos de Macondo se centran en realidades individuales y privadas. Es esta una de las herencias de la fiebre privatizadora que nos dejó España y el mundo. Estos cuentos son un signo de la literatura joven hispanoamericana. Hace unos años la disyuntiva del escritor joven estaba entre tomar el lápiz o la carabina. Ahora parece que lo más angustiante para escribir es elegir entre Windows 95 o Macintosh 10. Es interesante el cambio de lo público a lo privado, de lo colectivo a lo individual, del nosotros al yo. Temas como la violencia, la corrupción, el narcotráfico, la inmigración, el SIDA siguen angustiando a muchos escritores de hoy. Tienen un efecto beneficioso en ese interés por dar coherencia a la literatura del continente. Intentar romper el desconocimiento mutuo, descubrir nuevos autores e incluso proponer una poética y una forma de ser latinoamericanos. Peca, sin embargo, de caricaturizar la visión de nuestra literatura, lo que comenzó apenas como una ingeniosa bauda, la distorsión del emblemático Macondo por influjo de McDonald's, Macintosh y condominios. Las generaciones prevalecieron en lo contemporáneo por su sentido de rebeldía e innovación. En el caso del 98, su consistencia nacionalista y rechazo a la estética realista,
Por su parte, la generación del 27, con su poesía intelectual y bella, no entraba a esas complejas visiones sociales, no fueron reconocidos por una inclinación política de la contemporaneidad latinoamericana. El nomadismo recorre la literatura del siglo XXI como hacían las personas que recorrían el mundo para un mejor vivir, y esta viene caracterizándose desde la caída del muro de Berlín y el derrumbe del comunismo y la sociedad neoliberal, en el marco de una total globalización socioeconómica de este siglo actual. Esta transformación del mundo afecta la manera en que tenemos el concepto del planeta como un espacio completamente mundializado e hiperconectado, sino que a una nueva definición de la vida como un movimiento errante, y que este cambio hace que estas generaciones dependan de la tecnología y la Internet como algo muy importante para toda la sociedad. Según Maffesoli, dice que las ciudades contemporáneas se les consideran como una jungla de asfalto y que en muchos aspectos hostil, misteriosa e impenetrable. La idea de pertenecer a todos los sitios posibles se ha convertido en algo más común, como un nómada inmóvil, y que ésta se convierte a la red como su peculiar vida errática en su medio de desplazamiento por el ilimitado ciberespacio. Lo que siempre ha hecho la literatura contemporánea de ahora es mostrar cómo sería el futuro de la sociedad, teniendo como base lo que está pasando en este momento, en el presente. El post-boom. A menudo se cita como la reacción al boom de los años 60, en donde grandes autores literarios como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Julio Cortázar se dieron a conocer en Europa. Las nuevas formas de literatura con marcado surrealismo y un afán por describir al hombre existencialista eran las principales características de dicho movimiento. De esta manera, los autores del post-boom prefieren la narrativa histórica y la incorporación de la cruda realidad a los escritos, acompañando un estilo de reacción mucho más sencillo y popular, además que le añadan elementos de la cotidianidad como la cultura pop, los medios masivos y la junta. En el post-boom, en efecto, plasma la literatura predominante urbana, y en ella incorpora numerosos elementos de la cultura juvenil, como por ejemplo las drogas, el sexo, la masculinidad y distintas expresiones de la cultura popular, tales como el cine, la moda, los deportes, la televisión y géneros musicales. En el post-boom, la atención de la crítica y del pueblo lector ya no es dirigida únicamente hacia los pocos novelistas gigantes, autores de grandes obras, sino a un número mucho mayor de autores que practican o han dado origen a numerosas y diversas tendencias literarias, a lo que se han incorporado a su vez los autores del boom. Algunos autores no distinguen, por desgracia, entre el postmodernismo y el post-boom. Sin embargo, el primero es la reacción directa en la temática y el estilo propuesto en el modernismo. A los escritores de esta época se les llaman cervantistas y a los hiperrealistas